¿Qué tal amigos? Yo soy Grecos y en este video te voy a mostrar cómo pintar cabello realista paso a paso y cómo evitar uno de los errores más comunes que solemos cometer. Voy a comenzar a pintar primero que nada la silueta del cabello. Vamos a pintar de oscuro a claro, es decir, de las sombras, y voy a ir agregando luz. Entonces, hablando de la luz, ya tengo la ambientación, me falta la ubicación de la luz. En mi caso yo la quiero poner arriba a la izquierda, pues nada más porque ahí me gusta. Y voy a hacer caso omiso que está la ventana ahí metiendo luz, o sea, pero mi luz principal está arriba a la izquierda. Entonces yo voy a visualizar el cabello como un solo elemento. Me lo voy a imaginar como una esfera por la forma de la cabeza. Y voy a poner en la parte de arriba a la izquierda más claro la parte iluminada y la parte de abajo a la derecha la parte sombreada, ¿sí? Como si fuera una esfera. Ahora voy a enfocarme en los mechones y voy a replicar lo mismo. Voy a agregar luz arriba a la izquierda y sombra abajo a la derecha. Los mechones me los voy a imaginar como si fueran conos por la forma, ¿no? Le voy a dar forma cónica a la luz y a la sombra para que vayan adoptando la forma del mechón, ¿sí? Ahora sigue lo interesante. Vamos a agregar textura y para esto voy a agregar una brocha. Puede ser la que tú quieras siempre y cuando tenga precisamente textura. Yo agarré una que tiene como 3 o 4 puntitos por ahí. Y lo que voy a hacer es, con la herramienta del dedo, voy a difuminar o a pintar, a arrastrar los colores que ya tenía. Es decir, yo lo que quise hacer fue obtener muchos colores o muchos tonos para que cuando use la herramienta dedo, estos se comiencen a mezclar entre sí y me van a dar un acabado mucho más natural como de cabellos. Aparte, la textura de la brocha es muy importante para conseguir ese patrón como de pelitos. ¿Sí? Entonces se van a mezclar los colores y voy a generar textura de pelitos. Y también en las orillas del cabello, se fijan que ya no se van a ver como triángulos, se van a ver como más naturales. Ahora sí como que esos pelitos. Y si no consigues el acabado que he estado buscando, nada más con la herramienta del dedo seleccionada, ve en el panel superior arriba, ya hay una opción que dice fuerza. Aquí te la voy a señalar. Si a lo mejor no arrastra lo que tú quieras que arrastre la herramienta del dedo, sube el porcentaje de la fuerza hasta conseguir el resultado que tú quieres. Ya que aquí estamos como al 80%. Realmente, si no te gusta, puedes volver a agregar otra capa de volumen con una opacidad baja para agregar luz o sombra y volver a peinarla. Y así vas replicando una y otra vez. Pero la clave de todo esto es que no pierdas la iluminación. Por eso estamos trabajando, muy importante, con transparencias o con una brocha con opacidad para no perder el trabajo que ya hicimos previamente cuando vas agregando más luz o más sombra encima de la textura que ya pintaste. Y si te llegaras a salir del contraste, como fue en mi caso, que me quedó un color azul un poco saturado, me puedo ir a la opción de imagen. Entonces me voy arriba a la izquierda a Image, ajustes, y luego me puedo ir a Hue and Saturation. Ya doy clic ahí y puedo bajar la saturación a la izquierda y mi cabello, que se veía como un azul muy vibrante, se va a comenzar a ver un poco ya más como grisáceo, un poco más natural, más integrado con la escena de fondo. Ahora es muy importante que, como te dije, la escena de fondo desde un principio coincida con el fondo que le vas a poner en cuestión de colores. De nada sirve que tú comiences a pintar con una imagen de referencia naranja, que le metas colores como anaranjados al cabello, a pesar de que sea, por ejemplo, negro. Si al final después vas a poner una foto de día donde está azul, se va a romper el efecto de integración de la escena y no se va a ver natural. Entonces, en ese tipo de coloreado es muy importante la integración y la congruencia. ¿Ok? Finalmente, podemos agregar algo de lo que le llaman highlights o brillos especulares, que son en las áreas donde se concentra la mayor cantidad de luz, y para eso yo reservo los colores blancos. Pero por lo pronto, ya que tienes el cabello como te gusta, lo puedes juntar en una sola capa, duplicas esa capa y la desfasas hacia abajo y la utilizas como sombra. O sea, ya tienes la capa y esa capa la puedes pintar completamente de negro y la puedes mezclar con la piel jugando con los tonos con los efectos de fusión. Puedes cambiarlo a multiply, overlay o soft light. Si no sabes dónde está eso, en el panel derecho donde están las capas, ahí arribita
hay una opción que dice normal, ahí le picas. Pero bueno, eso ya es tema de otro video. Lo importante es ahora enfocarnos en la técnica, en el procedimiento que seguí para conseguir este resultado. Si tienes una duda, déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo con mucho gusto trataré de responderla. Por lo pronto, yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo. Hasta luego.